La victoria final de Jesús, resurrección, ascensión y la promesa de su regreso. Antes de Nazaret, las profecías que anunciaron lo imposible. Antes de que María oyera al ángel, antes de que José soñara, ya había una guerra invisible para impedir que él viniera al mundo. Imagine una escena silenciosa, pero cargada de tensión espiritual. El tiempo transcurría, y el pueblo de Israel, cansado de esperar, comenzaba a preguntarse si las antiguas promesas se habían olvidado. Los romanos dominaban la tierra. La religión se había convertido en un sistema engorroso, lleno de reglas humanas. Los sacerdotes hablaban del Mesías como si fuera un sueño lejano, pero no se daban cuenta de que la cuenta regresiva estaba llegando a su fin. La Biblia ya había anunciado su venida siglos antes. Cada detalle, cada rasgo, cada circunstancia estaba registrada. No sería solo el nacimiento de un buen hombre. Sería la entrada de Dios en la historia de manera física, tangible, para rescatar lo perdido. Las primeras promesas. Todo comienza en el Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios le dijo a la serpiente: de la descendencia de la mujer saldrá uno que te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. Esta fue la primera profecía sobre Jesús, el anuncio de un Redentor que vendría a derrotar al mal. Y nótese, no fue la descendencia de un hombre, sino de una mujer. Desde el principio se insinuó un nacimiento sobrenatural. Siglos después, en Génesis 22, Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac. Fue un anticipo profético de lo que él mismo haría. Abraham, en el monte Moriah, escuchó: Dios proveerá el cordero para sí mismo. Esta frase resonaría hasta Belén. Profecías detalladas. La venida de Jesús no fue un acontecimiento imprevisto. El Antiguo Testamento está repleto de detalles. Miqueas 5:2 dijo que el Mesías nacería en Belén. Isaías 7:14 afirmó que sería de una virgen. Isaías 9:6 dijo que se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salmo 22 describió su muerte por crucifixión siglos antes de que existiera ese método. Cada detalle estaba escrito en la historia incluso antes de que sucediera. Pero había un problema: el enemigo también lo sabía. La guerra invisible. Desde el principio, Satanás intentó impedir que el linaje del que vendría el Mesías llegara intacto. En Egipto, el faraón ordenó la muerte de los bebés hebreos. En Babilonia, Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Incluso dentro de Israel, reyes malvados casi extinguieron la línea davídica. Pero nada pudo frustrar el plan de Dios. Él preservó al pueblo, el linaje y el tiempo exacto. Pablo diría más tarde: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. El silencio de 400 años. Entre Malaquías y Mateo, la Biblia registra un intervalo de 4 siglos sin profetas ni revelaciones. Dios parecía guardar silencio, pero el escenario se estaba preparando. El Imperio griego había difundido una lengua única, el griego koine. El Imperio romano construyó caminos que conectaban ciudades y naciones. Israel estaba bajo dominación, anhelando liberación. Era como si el mundo estuviera listo para recibir noticias que lo cambiarían todo. La expectativa del Mesías. En aquellos días, los judíos esperaban un libertador político, alguien que derrocara a Roma y restaurara la gloria de Israel. Recordaban las profecías de un reino eterno y anhelaban a un guerrero como David. Pero el plan de Dios iba mucho más allá. Jesús vendría a destruir a un enemigo más profundo que Roma: el pecado. El cielo rompe el silencio. Cuando llegó el momento, Dios no anunció su obra a reyes ni generales. Comenzó con un sacerdote anciano, Zacarías, en el templo, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor. Entonces un ángel se le apareció a una sencilla joven de Nazaret llamada María y le dijo las palabras que cambiarían el destino de la humanidad. Y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31. La visita angelical no fue solo un anuncio, fue el comienzo de una confrontación directa entre el cielo y el infierno. El escándalo de la encarnación. La concepción virginal no solo fue un milagro, sino también un riesgo. En aquella época, una mujer embarazada sin matrimonio podía ser lapidada. María confió,
aun sabiendo que podía perderlo todo. José, al enterarse, casi rompió el compromiso, hasta que un ángel lo visitó en sueños y le confirmó: lo que en ella fue engendrado proviene del Espíritu Santo. Mateo 1:20. El cielo estaba orquestando cada paso, y el infierno observaba, furioso, el ataque de Herodes. Poco después del nacimiento, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Herodes, paranoico y cruel, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. Pero una vez más, Dios intervino. Un ángel advirtió a José en un sueño: huye a Egipto. La familia dejó todo y se fue en mitad de la noche. Esta huida cumplió otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Antes de la aparición pública de Jesús, hubo siglos de preparación, guerras invisibles y milagros discretos. Cada profecía, cada detalle histórico y cada intervención sobrenatural apuntaban a un hecho: nada en el nacimiento de Jesús era casualidad. Su vida no comenzó en Belén, comenzó en el corazón eterno de Dios, antes de la fundación del mundo. El niño que se enfrentó a los médicos. Tenía solo 12 años, pero sus palabras dejaron atónitos a los maestros de la ley. ¿Quién era este niño que parecía conocer al mismísimo autor de las Escrituras? La infancia de Jesús es, sin duda, uno de los periodos más silenciosos de las Escrituras. Los evangelios hablan poco de estos años, como si el cielo retuviera detalles preciosos hasta el momento oportuno. Pero lo que sí sabemos es suficiente para comprender que, incluso antes de comenzar su ministerio, ya poseía una presencia y una sabiduría que superaban con creces su edad. Creciendo en Nazaret. Tras huir de Egipto y regresar a Israel, la familia de Jesús se estableció en Nazaret, un pequeño y sencillo pueblo de Galilea. Nazaret no era conocido por sus grandes hazañas. De hecho, Natanael, uno de los discípulos, diría más tarde: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Y fue en este lugar improbable donde creció el Hijo de Dios. La vida era sencilla: madrugar, ayudar a José con la carpintería, asistir a la sinagoga, estudiar las Escrituras y participar en las festividades judías. Jesús no vivía en una burbuja dorada. Experimentó el trabajo duro, el sudor y la rutina de un hogar común y corriente. Pero había algo diferente. Desde la infancia, su corazón estaba completamente entregado al Padre. Crecimiento en sabiduría. Lucas 2:40 nos da una idea. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esta frase es profunda. Crecer en estatura es natural, pero crecer en sabiduría y favor ante Dios y los hombres es sobrenatural. Desde temprana edad, Jesús demostró una comprensión excepcional de las cosas espirituales. El viaje a Jerusalén. Todos los años, la familia de Jesús subía a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, según la ley de Moisés. Cuando tenía 12 años, ocurrió algo que marcaría para siempre el recuerdo de María y José. El viaje no fue corto. Tomaba días a pie, y los peregrinos solían viajar en caravanas. Tras la fiesta, la caravana emprendió el regreso a Nazaret. María y José, confiando en que Jesús estaba con familiares o amigos, caminaron un día entero sin darse cuenta de que lo habían dejado atrás. La desesperación de la búsqueda. Imaginen la angustia: un adolescente solo en la bulliciosa Jerusalén, entre miles de peregrinos y comerciantes. María y José regresaron de inmediato, buscándolo durante 3 días. 3 días. Cualquier padre lo sabe, incluso un minuto sin saber dónde está su hijo es desesperante. 3 días son una eternidad. La reunión en el templo. Y al tercer día, lo encontraron. Pero no en la plaza del mercado, ni jugando con otros niños. Estaba en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Lucas 2:47 informa: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tenga en cuenta que Jesús no estaba allí para confrontar ni humillar, sino para entablar un diálogo profundo. Aún así, su sabiduría trascendió con creces lo común. Estos hombres habían dedicado su vida al estudio de la Torá, pero ante este niño de 12 años sentían que estaban ante algo o alguien superior. El diálogo con María. Cuando María lo vio, soltó: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos preocupados, buscándote».
La respuesta de Jesús fue enigmática y poderosa. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre? Lucas 2:49. Fue la primera vez que expresó públicamente su conciencia de su identidad. A los 12 años, Jesús supo que Dios era su Padre de una manera única, como ningún otro. El regreso a Nazaret. Aun con toda esta autoridad espiritual, Jesús no faltó al respeto a sus padres terrenales. Lucas 2:51 dice: «Luego fue con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos». Regresó a su carpintería, a sus tareas sencillas y al silencio de sus años ocultos. No había prisa. El momento de la manifestación aún no había llegado. Los años ocultos. Desde su adolescencia hasta sus 30, la Biblia no registra casi nada sobre Jesús. Este silencio no es descuido, sino preparación. Vivió plenamente como hombre, trabajando, aprendiendo y esperando el momento oportuno. Aquel que creó los cielos y la tierra se sometió a la paciencia del tiempo humano. El contraste con las expectativas. Si esto fuera una película de Hollywood, Jesús habría realizado milagros espectaculares de niño para impresionar a todos. Pero el plan de Dios no siguió el guión humano. Creció discretamente, lejos de los focos. Y quizás esto nos sirva de lección: el poder de Dios no necesita prisa. Hay momentos en que el cielo prefiere prepararlo en secreto antes de revelarlo públicamente. El misterio de su sabiduría. ¿Cómo pudo un niño de 12 años comprender las Escrituras con tanta profundidad? La respuesta reside en la misteriosa unión de sus naturalezas divina y humana. Estudió como cualquier judío de su época, pero su comprensión provenía del Espíritu Santo. Mientras otros leían sobre el Mesías prometido, él leía sobre sí mismo. El significado profético. El episodio del templo es más que un recuerdo de infancia. Es una premonición. A la edad de 12 años, estaba en el templo enseñando a los maestros. Unos 21 años después, regresaría al templo para enseñar con autoridad divina, expulsar a los cambistas de dinero y confrontar a los líderes religiosos. La primera visita fue una señal de lo que vendría. Antes de caminar sobre las aguas, de sanar a los ciegos y resucitar a los muertos, Jesús dejó claro quién era. A los 12 años, no solo conocía las Escrituras, era la palabra viva. Su juventud estuvo marcada por la obediencia, el crecimiento y la preparación tranquila. El niño que hacía preguntas en el templo se preparaba para hacer las preguntas más profundas de la humanidad: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El ministerio que puso el mundo patas arriba. No vino con un ejército, sino con palabras y gestos que sacudieron imperios. 3 años bastaron para cambiar la eternidad. A los 30 años, el silencio llegó a su fin. 3 décadas de vida sencilla en Nazaret culminaron en el momento exacto en que el Padre había ordenado. El mundo estaba a punto de conocer a Jesús no solo como el Hijo de María y José, sino como el Hijo de Dios en plena misión. El llamado en Jordania. Todo comenzó a orillas del río Jordán. Juan el Bautista, vestido con pieles de camello y comiendo langostas y miel silvestre, predicaba el arrepentimiento. Multitudes acudían a él para ser bautizadas, confesando sus pecados. Y entonces, entre el polvo y el bullicio, apareció Jesús. No necesitaba arrepentimiento, sino que vino a identificarse con aquellos a quienes vino a salvar. Cuando Juan lo vio, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Cuando fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó una voz: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. El Rey había sido presentado. El desierto de la prueba. Antes de obrar milagro alguno, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Allí, sin alimento, enfrentó la tentación directa de Satanás. El enemigo intentó hacerle dudar de su identidad, poner a prueba el poder de Dios y tomar un atajo hacia la gloria. Pero Jesús respondió a cada ataque con la palabra: «Está escrito». La victoria en el desierto fue el sello de que él estaba listo para enfrentar el mundo. El primer milagro. Su ministerio público comenzó en una boda en Caná. Había escasez de vino, y a petición de María, Jesús transformó el agua en el mejor vino.
Fue un milagro discreto, pero lleno de significado. Él estaba inaugurando una nueva era, en la que la alegría y la abundancia del reino comenzaban a manifestarse. El llamado de los discípulos. Poco después, empezó a llamar a gente común, pescadores, recaudadores de impuestos, fanáticos. No eligió sacerdotes renombrados ni líderes influyentes, sino gente sencilla con un corazón dispuesto a aprender. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo y otros lo dejaron todo para seguirlo. Pronto se convertirían en testigos de cosas que nunca olvidarían. Enseñanzas que desafiaron al mundo. Jesús enseñaba de forma diferente. Hablaba con autoridad, no como los maestros de la ley. Sus parábolas conmovían tanto a los pobres como a los sabios. No Sermón del Monte, declaró que bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos y los que lloran. Invirtió los valores. Para ganarse la vida, había que perderla. Para ser el más grande, había que servir. Milagros que confirmaron la palabra. Donde quiera que iba, ocurrían milagros. Los ciegos vieron. Los paralíticos caminaban. Endemoniados eran libertos. Las multitudes hambrientas fueron alimentadas con unos pocos panes y peces. Cada milagro no era solo un acto de poder, sino una señal de la invasión del reino de Dios en la tierra. No eran trucos para impresionar, sino demostraciones de compasión y autoridad. Enfrentamiento con los poderosos. Mientras la multitud lo seguía, los líderes religiosos comenzaron a inquietarse. Sanaba en sábado, tocaba a leprosos y comía con pecadores. Para la clase religiosa de la época, era peligroso. No solo desafió las tradiciones humanas, sino que expuso la hipocresía y la falta de amor de quienes decían representar a Dios. La multiplicación y el mar de Galilea. Uno de los momentos más memorables fue la multiplicación de los panes y los peces. 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. En otra ocasión, en medio de una tormenta en el mar de Galilea, Jesús simplemente ordenó, «Callen», y el viento y las olas obedecieron. Los discípulos, asombrados, preguntaron, «¿Quién es este, que hasta el viento y las olas le obedecen?». El discurso que dispersó a la multitud. En Juan 6, después de alimentar a miles, Jesús dijo algo impactante, «El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo». Muchos, escandalizados, lo abandonaron. Pero Pedro respondió con palabras eternas, «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». La creciente reputación. La fama de Jesús se extendió. Algunos decían que era el Mesías, otros que era solo un profeta. Pero para quienes lo conocieron de cerca, estaba claro, no era solo un maestro. Era el mismísimo Hijo de Dios caminando entre los hombres. La ruta a Jerusalén. Con el tiempo, la tensión aumentó. Jesús sabía que su misión no era solo enseñar y sanar, sino morir y resucitar. 3 años de ministerio prepararon el terreno para la semana más importante de la historia humana. El escenario estaba listo para la confrontación final con el pecado, la muerte y el infierno. El ministerio de Jesús no fue solo una serie de sermones y milagros. Fue la manifestación visible del reino de Dios, un terremoto espiritual que sacudió la religión, la política y el curso mismo de la historia. Demostró que el verdadero poder no está en la espada, sino en el amor que libera. La semana que cambió la eternidad. Entre ramas y cruces, se decidió el destino de la humanidad. Lo que ocurrió aquella semana aún resuena hoy y para siempre. Era la fiesta de la Pascua en Jerusalén. La ciudad estaba abarrotada de peregrinos de todo Israel e incluso de otros países. Las estrechas calles bullían con el sonido de voces, animales, vendedores y oraciones. Pero este año, había algo diferente en el ambiente. Un nombre estaba en boca de todos, Jesús de Nazaret. A entrada triunfal. El domingo, Jesús se acercó a Jerusalén montado en un burro. No era un caballo de guerra, sino un símbolo de paz. La multitud extendió sus mantos en el camino y cortó ramas de palmera, gritando, «Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Juan 12 y 13. Fue el cumplimiento de Zacarías 9, el rey entrando humildemente en su ciudad. Pero lo que para el pueblo parecía el comienzo de una revolución política, para Jesús fue el camino a la cruz. El enfrentamiento en el templo.
Al día siguiente entró en el templo y encontró a cambistas y vendedores convirtiendo el lugar de oración en un mercado. Con autoridad, los expulsó, volcando las mesas y diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones». Mateo 21:13. Esta escena marcó el inicio de un enfrentamiento directo con los líderes religiosos. Ya no soportaban su presencia, y ahora se tomó la decisión de matarlo. Enseñanza y profecía. En los días siguientes, Jesús enseñó en el templo, contó parábolas que expusieron la hipocresía de los líderes y respondió a las trampas teológicas con sabiduría divina. Fue también durante este periodo que pronunció la famosa sermón profético en el Monte de los Olivos, hablando del fin de los tiempos, la destrucción de Jerusalén y su regreso en gloria. La conspiración y la traición. Mientras tanto, en medio de las sombras, se gestaba una conspiración. Los líderes religiosos se reunían para planear su arresto lejos de la multitud. Y entre los 12 discípulos, uno de ellos, Judas Iscariote, ofreció entregarlo a cambio de 30 monedas de plata, cumpliendo así la profecía de Zacarías 11, 12-13. La última cena. El jueves, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. En aquel aposento alto hizo algo impensable, les lavó los pies a los discípulos, incluyendo a Judas. Luego partió el pan y repartió el vino, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22, 19-20. Fue más que una cena. Fue el anuncio de un pacto eterno sellado con su propia sangre. Getsemaní. Después de cenar, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní. Allí, en una noche silenciosa y profunda, oró con tanta angustia que su sudor se convirtió en gotas de sangre. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Fue el momento en que la humanidad de Jesús se enfrentó a la misión divina y él eligió obedecer. La prisión. En la oscuridad, Judas llegó con soldados y líderes religiosos. Besó a Jesús en la mejilla, la señal acordada para identificarlo. Pedro intentó defenderlo con una espada, pero Jesús le ordenó que se detuviera. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Se lo llevaron esposado, como a un criminal. El juicio injusto. Durante toda la noche, Jesús fue interrogado, acusado y humillado. Primero ante Anás, luego ante Caifás y finalmente ante el Sanedrín. Los testigos se contradecían, pero el veredicto ya estaba decidido. Al amanecer, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, y luego ante Herodes. Pilato no halló falta alguna, pero, presionado por la multitud, incitada por los líderes, cedió. El grito de la multitud: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La misma ciudad que había gritado «Hosanna», ahora exigía su muerte. Pilato, lavándose las manos, entregó a Jesús para que lo crucificaran, y Barrabás, un criminal, fue liberado en su lugar. El inocente fue condenado, el culpable, liberado. Un retrato perfecto de la sustitución que él estaba a punto de hacer por todos nosotros. El Vía Crucis. Jesús fue azotado hasta lacerar su carne, coronado de espinas y obligado a llevar su cruz por las calles de Jerusalén hasta el Gólgota. Cada paso era una mezcla de dolor físico y peso espiritual. No solo cargaba madera, sino los pecados del mundo. La crucifixión. Clavado en la cruz entre dos malhechores, Jesús miró a los que se burlaban de él y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. La oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, con un grito, declaró: «Consumado es». Juan 7:30. Y entregó su espíritu y murió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando acceso directo a Dios. El silencio del sábado. Su cuerpo fue depositado en una tumba prestada. El sábado fue un día de luto, temor y silencio para los discípulos. Parecía el fin, pero el cielo sabía que era solo el principio. En una sola semana, Jesús pasó de ser aclamado a ser condenado, de ser aplaudido a ser crucificado. Pero cada momento fue parte de un plan perfecto para salvar a la humanidad.
La sangre derramada en esa cruz no fue una derrota, fue una victoria en su forma más pura. La victoria final y lo que está por venir. La tumba está vacía, pero la historia no ha terminado. Lo que sucedió después de la cruz revela el mayor misterio y la mayor promesa de la historia de la humanidad. El amanecer del tercer día. Pasó el sábado, y con él, la más profunda sensación de pérdida que los discípulos jamás habían sentido. El domingo por la mañana, unas mujeres fieles acudieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, ocurrió algo extraordinario: la piedra había sido removida. Un ángel brilló ante ellos y dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Lo imposible se había hecho realidad. La muerte no pudo retenerlo. Primeras apariciones. Jesús se apareció por primera vez a María Magdalena. Ella estaba llorando cerca del sepulcro cuando oyó su voz llamándola por su nombre. María. Al reconocerlo, su corazón se llenó de esperanza. La vida había triunfado. Luego se apareció a otras mujeres, a 2 discípulos en el camino de Emaús y finalmente al grupo reunido, mostrándoles las marcas de los clavos y diciendo: La paz sea contigo. La transformación de los discípulos. Anteriormente, los discípulos habían estado escondidos por temor a represalias. Tras ver al resucitado, se convirtieron en valientes proclamadores de la verdad. La resurrección no fue solo un milagro, fue la confirmación de que todo lo que él había dicho era cierto. La Gran Comisión. En una de las reuniones, Jesús dio una orden que resonaría durante siglos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16-15. No solo los envió, prometió estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión no se limitó a Jerusalén, era para toda nación, tribu y lengua. La ascensión. 40 días después de su resurrección, Jesús condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos. Allí, les reafirmó que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Mientras hablaba, comenzó a elevarse delante de ellos, hasta que desapareció entre las nubes. 2 ángeles aparecieron y dijeron: Este mismo Jesús, que fue tomado de entre vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. La partida no fue una despedida definitiva, fue el anuncio de un regreso. El derramamiento del Espíritu. 10 días después, en Pentecostés, la promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y hablaron en diferentes idiomas. Miles se convirtieron ese día. Fue el nacimiento de la Iglesia. El impacto histórico. A partir de ese momento, el Evangelio se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Hombres y mujeres dieron su vida por el mensaje de Cristo. Ninguna persecución, prisión ni amenaza pudo detener el avance del reino. La conexión profética con el fin de los tiempos. La vida de Jesús no es solo historia pasada, también es profecía viviente. La Biblia declara que regresará, esta vez no como un siervo sufriente, sino como un rey victorioso. En Mateo 24, describe señales de este regreso: guerras, terremotos, falsos profetas, un enfriamiento del amor y la predicación del Evangelio a todas las naciones. El Apocalipsis lo describe montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego, coronas en su cabeza y un manto teñido en sangre, y llegando a reinar. Esperanza para hoy. Para quienes creen, la resurrección no es solo un acontecimiento antiguo, sino una promesa personal. Así como él venció a la muerte, también lo harán todos los que le pertenecen. La cruz fue el pago, la resurrección, el recibo. Y su regreso será la consumación de todo. La misión continúa. Hasta que él regrese, el llamado permanece: vivir y proclamar la verdad del Evangelio, no como una religión fría, sino como un testimonio vivo de Cristo que murió, resucitó y está vivo hoy. Conclusión de la serie. Desde el pesebre de Belén hasta el trono eterno, la vida de Jesús es la historia más poderosa jamás contada. Une pasado, presente y futuro en un solo hilo, el plan perfecto de Dios para redimir a la humanidad. Y, como declaran las últimas palabras de la Biblia: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20.